Buenos días, les envío un saludo. Pues bueno, continuamos transmitiendo en vivo y grabando para YouTube nuestros videos de teoría del delito. El día de hoy transmitimos desde el Instituto de Zumpango en Estudios Superiores en Criminalística. Yo soy el doctor en Derecho Penal Fernando Laguna Delgado, rector del Instituto de Zumpango en Estudios Superiores en Criminalística, presidente y fundador también del Colegio de Abogados, Maestros y Doctores de la República Mexicana. El tema de hoy, culpa y error. Vamos a hablar del tema de los sistemas, principalmente causalista, pero quiero hacer mención que existe un sistema funcionalista un sistema finalista y un sistema causalista. El sistema funcionalista principalmente son los doctrinarios de Alemania. No nada más lo voy a decir como referencia. Y nuestra doctrina predominante en nuestro código sustantivo está inmersa el sistema causalista, que lo tenemos insertado en nuestro Código Penal del Estado de México. Es una doctrina predominante a nivel nacional, a nivel República Mexicana. En otros países del mundo se aplica el sistema funcionalista, sistema finalista, en lo que es Colombia, en lo que es España, y nosotros aplicamos sí el sistema finalista, pero predominantemente el sistema causalista. Entonces vamos a ver qué es la culpa y el error en el derecho penal. La culpa la tenemos en el artículo 60, culpa y error en el artículo 60 del Código Penal del Estado de México. Entonces hemos hablado de los elementos del delito, tanto positivos y negativos. Los positivos es la acción, la tipicidad, la antijuridicidad, la punibilidad y la culpabilidad. Y en los elementos negativos tenemos la omisión, la falta de conducta, la atipicidad o ausencia de tipo, las causas de justificación por medio de la legítima defensa de un cumplimiento de un deber. También tenemos la inculpabilidad, que es el tema que vamos a ver, culpabilidad e inculpabilidad. Culpabilidad como elemento positivo del delito e inculpabilidad como elemento negativo del delito. Y por último, en el último elemento tenemos la punibilidad y sus excusas absolutorias. En el sistema causalista tenemos la culpabilidad y la inculpabilidad. Este es un elemento positivo del delito y este es su elemento negativo del delito. Entonces, en la culpabilidad, los causalistas, por eso partí hablando de dos teorías a nivel mundial, que es el funcionalismo, el finalismo y el causalismo. Pero aquí los causalistas que es nuestra doctrina predominante a nivel República Mexicana, tenemos que insertan el dolo y la culpa en la culpabilidad. Nada más como referencia, el finalismo, el dolo y la culpa
la ponen en la tipicidad. Y en el funcionalismo, igual el dolo y la culpa lo insertan en la conducta. Como ustedes pueden ver, cada doctrinario, cada doctrina dice: yo estoy de acuerdo que el dolo y la culpa vayan en la tipicidad, el finalismo. El funcionalismo lo inserta el dolo y la culpa en la conducta. Y nosotros, como les digo, nuestra doctrina predominante, que es el causalismo, la culpabilidad, insertan el dolo y la culpa en la culpabilidad. Y en la inculpabilidad estamos hablando que insertan el error y no exigibilidad de otra conducta. Acuérdense que la teoría del delito sirve en el artículo 405 y 406 del Código de Procedimientos Penales, el Código Adjetivo, nos dice cómo se va a emitir una resolución condenatoria y una resolución absolutoria, y tenemos que ocupar todo esto. Tenemos que ocupar, el juzgador tendrá que ocupar y tendrá que comprobar, si es una resolución condenatoria, tendrá que comprobar los elementos positivos del delito. Y si es una resolución absolutoria, tendrá que justificarlos con los elementos negativos del delito. Pero ¿para qué nos sirve la culpa y el error? La culpa es la imputación que se le hace al sujeto activo por la reprochabilidad de su conducta que tuvo en contra de la antijuridicidad. Es un hecho contrario a derecho, y entonces la culpa, en nuestro diccionario de la Real Academia Española, nos dice que es un sentimiento del ser humano, y puede ser el sentimiento del ser humano tanto positivo o negativo. Pero también tenemos los tipos de culpa. ¿Qué es la culpa lesiva? Es cuando un conductor, va conduciendo con su celular en la mano y va viendo su celular, entonces tiene ese tipo de culpa. También tenemos la culpa psicológica. La culpa psicológica quiere decir que el ser humano tiene una culpa por lo que ha hecho. La culpa en los psicópatas no siente ningún remordimiento. No hay ningún remordimiento en los psicópatas. No tienen sentimientos. Ellos tratan de ser amables mientras captan a su presa. La culpa de ellos, no hay sentimiento ni tienen ningún remordimiento. ¿Correcto? La culpa es un sentimiento subjetivo. Por eso a veces decimos: bueno, me siento culpable, pero ni siquiera sé por qué. ¿Correcto? Entonces, ¿para qué sirve la culpa? La culpa la va a tomar la ley como un sentimiento reprochable, y reprochable al sujeto activo que hizo algo antijurídico. Bueno, continuando, este es el elemento positivo del delito. Y como vuelvo a repetir, el dolo y la culpa, los causalistas lo pusieron en la culpabilidad, pero ahorita vamos a resolver unos casos prácticos para poder entender
más qué es la culpa y el error. El entrarle al tema de la culpa, pero sobre todo al error, es un tema complejo para la teoría del delito, tanto para el que recibe la información como para el que la emite. Pero voy a tratar de ser un poquito, ponerles ejemplos para que ustedes me puedan comprender los tipos de error. Y ponemos inculpabilidad, que es el elemento negativo de la culpabilidad. Y en el elemento negativo, el legislador puso el error. Pero hay varios tipos de error. En el primero encontraremos el error de prohibición. ¿Qué es el error de prohibición? El legislador dijo que el sujeto activo en el error de prohibición es cuando el sujeto activo sabe que la conducta es reprochable a derecho, pero sin embargo cree que está justificada. Un ejemplo, el aborto. Él sabe que es reprochable a derecho, pero cree que en toda la República Mexicana está justificado el aborto. El aborto lo tenemos justificado en la Ciudad de México, pero no en otras entidades federativas. Entonces él piensa que está justificada, que es antijurídica y es reprochable a derecho, pero que la justifica. Ese es el error de prohibición. Pero nos vamos al error vencible. ¿Qué es el error vencible para el derecho penal? Entendiendo como error es la falsa percepción que tiene el sujeto activo en el momento de cometer la ilicitud o en el momento de cometer un hecho delictuoso. Es así. Error es la falsa percepción del sujeto activo al momento de cometer un delito. Ya dijimos que aquí está cometiendo un delito, pero él cree, en el error de prohibición, él cree que está justificada su conducta. Y en el error vencible es el típico ejemplo que ponen en Colombia, en España y por supuesto aquí en México, los juristas. El cazador que va al monte y en la maleza ve que se mueve algo y entonces hace el disparo, va y ve y resulta que es un ser humano. Ese es el error vencible. Sin embargo, en el error vencible justifica el dolo, pero tiene que responder por la culpa. Repito, en el error vencible, en el ejemplo del cazador, justifica el dolo, queda sin efecto el dolo, pero tiene que responder por la culpa. Va a bajar su punibilidad, sin embargo no le van a quitar el delito de homicidio. Ese se llama error vencible. Eso viene en el Código Penal, en el Código Penal del Estado de México, en su artículo 90. Nos habla del error vencible. Pero también tenemos el error invencible. Dijimos que el error de prohibición, el sujeto activo cree que está justificada su conducta. En el error vencible, él cree que lo que está haciendo es correcto. Hace el disparo, va y ve que era una persona. Y en el error invencible, por eso les dije que a veces si no lo explicamos con ejemplos, la teoría del delito se hace un poco compleja, tanto para el que está exponiendo el tema, está dando la cátedra, está dando la conferencia, y también a los que están recibiendo el tema. Con estos ejemplos queda más claro
cómo son los tipos de error. Hay muchos más. Este tema del error, de la culpa y el error, da como tema de investigación. Y en unos nos piden para comprobar el delito la teoría trictómica de 3, la teoría pentatómica, que es la de 5 elementos del delito, que el artículo 6 de nuestro Código Penal no los expresa. Y otros nos piden la teoría hectatónica. Nos hablan de la imputabilidad, de la inimputabilidad, causas justificables de condiciones objetivas o falta de condiciones objetivas. En las condiciones objetivas del elemento positivo sería como investigar un homicidio, pero ¿quién hizo la pistola? Por eso quitaron en nuestro sistema causalista mexicano ese elemento positivo del delito, que son las condiciones objetivas, porque entonces tendrían que investigar el homicidio y quién hizo la pistola. Es como referencia nada más. Continuamos con el tema de error invencible. Aquí el tema también es muy fascinante, porque es fascinante tanto para el legislador como para el juzgador, el juez, o tanto para el abogado defensor. ¿Por qué? Porque en base a esto, a que nosotros comprobemos que nuestro cliente lo ubiquemos en la inculpabilidad, ya sea que le bajemos la pena o le extingamos el delito. Ya dijimos que aquí, en el error vencible, por supuesto que el cazador, en el momento que va a cazar, tiene que tener las medidas para poder hacer un disparo. Sin embargo, la propia ley le dice, bueno, cometiste el error, pero debiste de guardar las medidas de precaución. Por eso le extingue el dolo, pero no le extingue la culpa. Y en el error vencible, ese es otro tema interesante para la teoría del delito y derecho penal. Fíjense, en el error invencible, el sujeto activo desconoce totalmente que va a cometer un delito. De repente, en la juguetería, en una juguetería, llega el dueño y de repente ve unos tipos, saca su pistola y la pone donde están los juguetes. Posteriormente se pone a hacer sus actividades y se le olvida que la pistola la dejó donde están los juguetes. Llega un padre de familia y de repente ve la pistola pensando que es un juguete. La agarra y hace la manipulación, se va al disparo y le da a una persona. En ese momento él pensó que era un juguete, porque va a una juguetería, no va a una armería. Entonces el sujeto activo, ese padre de familia que le iba a comprar un juguete al niño, entonces en ese momento él queda excluyente del delito. ¿Por qué? Porque él no sabía. Por eso se llama error invencible. Él no sabía de qué se trataba ese tipo de objeto. Y para este tipo de error en especial, sí extingue el dolo, pero también extingue la culpa, jóvenes abogados. Entonces, obviamente, como ya les dije, hay muchos tipos de error. Error vencible, error invencible, error esencial, que se parece mucho al error de prohibición y al error de derecho. También existe el error de hecho. Pero hoy quise platicar y quiero platicar sobre estos tipos de error y sobre estos tipos de culpa y dónde insertan los causalistas el dolo y la culpa. ¿Por qué es importante? Pues porque aquí veremos el dolo y la culpa, porque aquí hablamos
de delitos dolosos y de delitos culposos. Pero, haciendo una remembranza a lo que hoy hemos platicado, jóvenes abogados, veremos que los causalistas tenemos como elemento positivo del delito la culpabilidad y como elemento negativo la inculpabilidad. Y en la culpabilidad decimos que, bueno, los causalistas insertan el dolo y la culpa en la culpabilidad, como delitos dolosos y como delitos culposos. Y en la inculpabilidad va a insertar el legislador el error, como un atenuante, como una excluyente o como una excusa absolutoria, ¿correcto? Y tenemos el error de prohibición, repito, es cuando el sujeto activo siente que su conducta está justificada. El error vencible es cuando el sujeto activo no guardó las medidas pertinentes para hacer la manipulación, el ejemplo del cazador, y el error invencible, el ejemplo de la juguetería. El padre de familia llega y ve que ahí hay un juguete, piensa que es un juguete, porque su psique dice, voy a comprar un juguete. Nunca pensó que el dueño de la juguetería puso un arma ahí para defensa y se le olvidó porque se fue a otras actividades, y entonces ese se llama error invencible. Y como repito, hay error de hecho, error de derecho, error en el tipo. Estos se llaman error en el tipo, en el tipo penal, error en la tipicidad. Y tenemos el vencible y el invencible. Esto nos da mucho material, tanto como jueces, para poder emitir una resolución, y nos da, por supuesto, mucho material para la defensa. Por eso insisto que la teoría del delito es fundamental, es cimiento del derecho penal para poder tanto emitir una resolución condenatoria en el 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales o una resolución absolutoria. Les agradezco mucho el día de hoy. Nuevamente vamos a seguir trabajando por este medio, transmitiendo en vivo desde aquí, desde el Instituto de Zumpango, en Estudios Superiores en Criminalística. Y bueno, pues hago una convocatoria para que sigan en sus casas. Vienen la época más difícil de la pandemia, y que bueno, podamos disfrutar ya el próximo regreso a clases que nuestras autoridades federales, municipales, estatales determinen.